Bueno, en primer lugar, las partituras en ese momento no estaban todavía terminados los arreglos, ¿no? Pero sí sabía, tenía el listado de las canciones en las cuales se iban a trabajar, ¿no? Y en las cuales César Vega iba a empezar a hacer los arreglos necesarios y solicitados por dirección, ¿no? Y producción. Después de recibir el trabajo de Mateo Querela, la dramaturgia, ¿no? Se comenzó a hacer un análisis del texto, ¿no? Donde estaban las intenciones, los momentos, ¿no? Las situaciones en las cuales se tenía que estructurar la obra para poder nosotros desarrollar y poder tener una base donde nosotros podamos también proponer cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que siempre pido al iniciar una obra nueva es, por ejemplo, pido la partitura, ¿no? O la música ya terminada, y también en algunos casos la propuesta escenográfica inicial, ¿no? Que seguramente en el proceso va cambiando porque a veces, como toda obra, va madurando, ¿no? Hasta que llegue el día del estreno o la puesta en escena. Tenía algunas ideas sueltas, ¿no? Por el mismo contenido de cada canción y su trasfondo, ¿no? Pero necesitaba justamente ese feedback con el director principal para poder dar un estilo, ¿no? Porque obviamente cada artista tenemos pues una interpretación diferente, ¿no? Pero necesitamos justamente causarla para poder integrar toda la parte musical, estética y el movimiento escénico, ¿no? Entonces era muy importante para mí ver las primeras propuestas, las primeras conversaciones con los coreógrafos, ¿no? Con el director de escena, con el escenógrafo, inclusive con el director de arte, para ver cómo podríamos integrarlo de una manera, ¿no? Es cierto, en las reuniones creativas, cada especialidad, ¿no? Proponía algunas cosas, pero ya iba de la mano para ver cuál de las propuestas, por ejemplo, una puesta en escena, podría darle ese carácter que el director en ese momento necesitaba, ¿no? Porque obviamente todas eran válidas, ¿no? Pero al final, como es que es el director el que al final, de alguna manera, proporciona o de alguna manera le da énfasis a una situación para poder darle un dinamismo o una línea de vida a lo largo de la obra, ¿no? Una línea emotiva, ¿no? Porque tampoco no es meter todas las ideas en un solo bloque porque a veces también se saturan, ¿no? Entonces ahí está el arte de la mano del director, saber cómo componer todos esos elementos y todas esas propuestas que los directores, que los diseñadores proponen en el momento, ¿no? Entonces ha sido varias etapas de reuniones en las cuales había tormenta de ideas, ¿no? Traíamos propuestas, texturas, imágenes, ¿no? Para que cada uno, para que todo el mundo tuviéramos conciencia de cuáles eran las imágenes o las sensaciones que queríamos transmitir a través de nuestros lenguajes propios, ¿no? Ya sea conmigo a través de la luz y el color, intensidades, todo lo que es cualidades y calidad de la luz, o también la parte, por ejemplo, coreografía, que son cuerpos, movimientos, ¿no? La expresión corporal, ¿no? Y sobre todo también la parte del texto, ¿no? Porque es importante también que se entienda lo que dice el texto en sí, ¿no? Sobre ella, ¿no? Pero en un musical, por ejemplo, lo más importante, bueno, para mí es, si bien, independientemente es el texto, ¿no? En una obra de teatro, musical también es la música, ¿no? Porque casi todos estamos regidos, inclusive los coreógrafos también estamos regidos sobre ello. Si bien es cierto, podemos crear una base, ¿no? Pero necesitamos los arreglos exactos para saber en qué momento también tenemos una línea melódica o tenemos el ritmo pauteado, los tiempos y toda esta situación que hace que todo se englobe de una manera adecuada, ¿no? Si usted mirara un ratito a través de la ventana, usted vería un maicito cantándole a la mañana tamales calientes. ¡Casera! Como toda obra nueva, ¿no? Esto comienza a madurar, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Entonces, uno propone, en un inicio empieza y es aprobado, empezamos ya. Tratemos de hacer, obviamente que es una obra de teatro, está dentro de una caja escénica y naturalismo puro no ha habido, ¿no? Por ahí indicios, pero en realidad creo que fue un poco más surrealista, ¿no? Si bien es cierto, agarrábamos los colores, veníamos del naturalismo, ¿no?
que era nuestra base, ¿no? Porque en el texto te menciona cuáles son los espacios en los cuales, y las épocas, las horas en las cuales, inclusive a veces no hay horas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que proponer, ¿sabes qué? Oye, director, no existe en el texto una hora establecida, ¿no? Pero a mí me conviene más de que sea, por ejemplo, en esta escena que veo muchos cuerpos, que la coreografía tiene el 80% de la acción dramática, ¿no? O del mensaje, ¿no? Entonces yo prefiero darle, pues, qué sé yo, lo principal que necesita una coreo, que vea, que se sienta los movimientos y que comunique el movimiento en ese momento, ¿no? Juan Pablo propone una coreografía que básicamente lleva toda la línea dramática de la escena, ¿no? Entonces ahí prefería dar, por ejemplo, algunas calles, ¿no? O sea, mediante luz que se enfatice eso, ¿no? Y saturar mucho el color, ¿no? Creo que es una de las cosas que a mí personalmente, ¿no? Como técnica, como estilo, me gusta bastante, ¿no? Saturar los colores, ¿no? No me gusta mucho el tema de la lucha un poco muy blandas, poco contrastadas, ¿no? Pero es algo propio, ¿no? Que es como una firma, ¿no? Entonces, yo creo que va así, ¿no? Y fue creciendo o desarrollándose cada vez que pasaba el tiempo y logramos, ese estilo gustó y bueno, y se quedó, ¿no? Esta es la historia de dos hermanos, hijos del mismo sol. O sea, existe una dramaturgia en todas las especialidades involucradas, ¿no? Y es importante saber de que todas las especialidades en una obra teatral o en una obra escénica en general, ¿no? Están interrelacionadas, ¿no? Dependemos uno del otro, ¿no? Entonces, teatro musical, a comparación del texto, a comparación de una obra de teatro, un drama, ¿no? Que partimos sobre el texto, en el teatro musical o ya sea en estos géneros que intervienen mucho la música, como por ejemplo también la ópera, ¿no? Ya en sí, por ejemplo, tiene ya una emotividad, ¿no? Solamente escuchar la música, ¿no? Tiene una emotividad, te lleva a esos lugares, ¿no? En los cuales el compositor quiere que tú vayas, ¿no? Y son esas sensaciones que tú tienes que captar para poder desarrollar el lenguaje que tú dominas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la luz o la coreografía o no sé, la composición de formas, ¿no? Un escenario por parte del escenógrafo, ¿no? Entonces, es un punto de inicio, ¿no? Si las partituras están ya realizadas, están hechas, es simplemente poder escucharla de forma natural y ver cuáles son las sensaciones a las cuales el compositor te está llevando, ¿no? Ya sea con los arreglos musicales, las notas, ¿no? O ya sea también por la letra, ¿no? Que también se incluye, ¿no? Los coros, ¿no? Entonces es un análisis diferente, ¿no? Y creo que es parte fundamental, ¿no? En esto del teatro musical es elemental, es el corazón, es el inicio de todo, creo, ¿no? Pues es importante tener la música ya terminada, ¿no? Para poder comenzar a despegar, ¿no? Obviamente que cuando es una obra hecha, ¿no? No sé cómo será en otros lugares, ¿no? Pero normalmente acá en Perú a veces tenemos las partituras no al 100% terminadas, ¿no? Pero sí hay una maqueta que nosotros abordamos y nos sirve, ¿no? Y nosotros ya tratamos de tomar la hilación también con el texto apoyados y también con las propuestas que vienen generadas por los otros diseñadores, ¿no? Involucrados. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que debería partirse todo como género, ¿no? El teatro musical a raíz de la partitura, ¿no?
y como la ópera, ¿no? Muchas veces en que he hecho ópera, o sea, he empezado por la música, ¿no? Sobre todo ya piezas clásicas como que ya existen ya, entonces ya en sí cuentan todo, ¿no? Y sobre eso se desarrolla lo demás, ¿no? Y se armó la jarana en la tierra de los virreyes. Los gitanos cantaron su música desde el alma. Los peruanos hicieron respetar sus leyes. Y al compás del cajón respondían: ¡eso es! ¡Toma! Palmero subió a la palma. ¡Hey! 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 La relación que existe empieza desde el inicio, ¿eh? Porque de alguna manera, si bien es cierto, yo tengo una interpretación sobre el texto o sobre la música, o de repente ya tengo ciertos factores externos que ya me llevan a varias situaciones como imágenes, ¿no? Como símbolos, ¿no? Es muy importante tener una relación directa con el director, ¿no? Que es el que nos va a encauzar durante todo el camino, para, incluso si aún no está muy seguro, ¿no? Pero sí ya tiene, en ese punto ya el director tiene ya casi la visión completa, ¿no? Sobre todo en directores mucho más experimentados, ¿no? Que hay una diferencia también. Y en directores nuevos, ¿no? Que hay una diferencia ahí que se ajusta, ¿no? Pero sí muy importante porque si no el trabajo se hace muy, muy largo, ¿no? Entonces es el vínculo con el director, ¿no? Saber sus ideas, introducirte a su mente, ¿no? Introducirte a lo que él quiere expresar, ¿no? Muchas veces también hay situaciones en las que en algunos directores es muy difícil poder expresar lo que necesitan, ¿no? O lo que quieren, ¿no? Entonces hay que ser de alguna manera un psicólogo, inclusive también tener una intuición, ¿no? De corporalidad también, porque a veces el cuerpo del director nos habla más que sus palabras, ¿no? Entonces, introducirse de alguna manera en su mente para poder sacar esa base que nos permita a nosotros iniciar un proceso creativo, ¿no? Y terminar de la mejor manera y tener todas las especialidades integradas, ¿no? Porque al final lo que transmitimos nosotros es un mensaje, ¿no? Y todas las especialidades deben estar alineadas a ello, ¿no? Porque hay diferentes maneras de hacer un Hamlet, ¿no? Hay un montón de maneras, estilos, ¿no? Pero ahí el director nos encamina a dónde tenemos que llegar, ¿no? Porque es el punto, ¿no? Final, ¿no? Del África llegó mi abuela, vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. En la puna vivía mis anchas, de par por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, bueno, el arreglo estuvo pues, genial, ¿no? O sea, yo había escuchado ya la canción Cholo Soy en su versión original, ¿no? En su versión original. Es fuerte, ¿no? Habla acerca de la autoafirmación pues, del cholo, ¿no? Que es el mestizo, ¿no? La mezcla entre dos mundos, ¿no? Y la reivindicación de ella, ¿no? Su cultura, ¿no? Su comida, ¿no? Y todo lo que está, y todo el universo que está alrededor de ella, ¿no? Entonces y la escena era bastante fuerte por dos razones, yo creo, ¿no? Una porque tenemos como contexto la situación que ocurrió con nuestro caudillo, pues, Túpac Amaru, ¿no? En su momento, ¿no? Pero también la música habla acerca de justamente eso, ¿no? Del orgullo, ¿no? De esta raza que comienza, por ejemplo, a resurgir de sus cenizas, ¿no? Y que todo el mundo se ha identificado, obviamente, porque la mayoría de los peruanos, ¿no? Lo que vivimos ahora, o sea, somos producto de ese mestizaje, ¿no? Que por mucho tiempo
estuvo, por ejemplo, opacado de alguna manera, ¿no? Pero como que se ha reivindicado, se ha situado nuevamente en cierta situación, en las cuales ya podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Y creo que ha sido un proceso, ¿no? a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, creo que eso ha tomado la sensibilidad de las personas que han ido a verla, ¿no? Porque existe ese trasfondo cultural desde hace mucho tiempo, ¿no? En las cuales nos identifican mucho, ¿no? Entonces, el arreglo ha sido muy poderoso, obviamente, porque iba de poco, iba hacia lo más álgido. Y entonces, la puesta en escena también lo sintió de esa manera, ¿no? Entonces, por eso que la composición, ¿no? A través de la música, que también hubo un feedback a través de dirección y arreglos musicales, para poder lograr ese final del primer acto que gustó bastante, ¿no? Entonces, yo ya tenía el panorama completo de cómo se iba no tenía todavía el panorama completo de cómo se iba a mover escénicamente, tenía unos indicios, ¿no? Porque escénicamente también los directores, al tener los elementos, recién tienen también el poder de poder componer la situación para poder generar también ese clímax, ¿no? Ya sea al nivel actoral, canto, ¿no? Composición escenográfica, ¿no? Niveles, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, la situación comenzó a crecer mucho más, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta, mira, entonces, si esta es la composición coreográfica, si estos son los textos, las canciones, ¿no? Los niveles, ¿no? Las profundidades, entonces obviamente mi trabajo es simplemente agregar, cumplir con que se note el trabajo previo a las otras especialidades y agregar el plus más, ¿no? De mi parte, de poder crecer todo ello, ¿no? Todo ese conjunto, ¿no? Ocultando las cosas que no deben verse y haciendo que se vean las cosas, los elementos o los volúmenes. Cuando digo volúmenes es escenografía, utilería, ¿no? Que tengan que verse para generar ese clímax, ¿no? Y para que puedan verse todos los efectos de cuando elevan a Tupac Amaru, lo atan, ¿no? Hay cosas técnicas que hay que ocultar, ¿no? Para que no se pierda la magia y que vean a Tupac Amaru ascendiendo en la parte más alta, ¿no? De un nivel mucho más alto, ¿no? Con las manos estiradas, ¿no? Y a la vez emotivamente con la música también, entonces hacer que todo calce, ¿no? Con los tiempos, compases, ritmo y color, hacer que esto crezca de esa manera, ¿no? Por eso que generó mucha aceptación con respecto al público, ¿no? Y fue tremendo, ¿no? Pero es un trabajo global, ¿no? No solamente es luz, ¿no? Es también composición coreográfica, es composición también momentos, ¿no? Movimiento, escenografía, ¿no? Profundidades, ¿no? Entonces todo eso en conjunto genera esa sensación tan fuerte que hubo, ¿no? En el momento, ¿no? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan, ¿quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas como topos, escarba y escarba, mientras se enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casa de ricos lo mismo que esclavas? ¡Yo lo soy! ¡Y no me compadezcas! Déjame en la puna vivir a mis anchos, trepar por los cerros detrás de mis cabras, parando la tierra, tejiendo los pollos, gastando mis llamas. Dejar a los vientos la voz de mi quena, déjame tranquilo, que aquí la montaña
Y eso también, o sea, si bien es cierto, hubo un boceto, ¿no? Que obviamente en un espacio de ensayo, pues, no tiene el poder que uno presiente. Entonces, yo al ver todos esos momentos escenográficos, por ejemplo, no solamente de esta escena que mencionas, sino en todos los momentos, entonces yo más o menos veo, ya, entonces yo hago una base, ¿no? Yo creo que como van a haber volúmenes grandes, ¿no? Y van a haber coreografías con imágenes corporales bien puestas, ¿no? Y bastante potentes, ¿no? Porque uno ve en los ensayos que hay escenas corporalidades bastante potentes, ¿no? Entonces uno ya intuye, ¿no? De que ciertas posiciones de luz favorecen a esta plástica, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me encanta ver volúmenes gigantes, ¿no? Porque te generan unas sombras bellísimas y sobre todo si están en movimiento, o sea, es espectacular, ¿no? Y bueno, pues analizando también la música, ¿no? Bueno, lo que hablan acerca de... es una situación de nostalgia, ¿no? De partir de tu tierra, ¿no? Hacia lo desconocido, ¿no? Sobre todo de un pueblo del Perú en las cuales fue el punto de inicio de muchas revoluciones, ¿no? O sea, es un pueblo que de alguna manera no se dejó dominar en un momento y fue la chispa iniciante para poder generar las revoluciones que han existido, ¿no? Con respecto a la colonización. Y sobre el contexto sobre el contexto escénico de la muerte de uno de los protagonistas, ¿no? Entonces, creo que son esas situaciones contrastadas, ¿no? Que tienen un mensaje en sí que generan este poder, ¿no? Ahora, plásticamente, ¿no? Obviamente, ya se veía venir que iba a causar ese efecto, ¿no? Los volúmenes gigantes, ¿no? Los cuerpos, ¿no? La cuestión esta ceremonial, ¿no? Me encantó la cuestión ceremonial esto de las... o sea, yo sabía que iba a haber esto, ¿ya? Pero uno a veces tiene que ver el elemento, pues, en escena como para decir, oye, esta vaina necesita esto adicional, ya, vayamos a poner una cosa adicional, ¿no? Porque a veces, la experiencia te da eso, ¿no? Uno puede predecir ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que los ve, que por más que lo has visto siempre, juntamente con otros movimientos, por ejemplo, por ahí también perfeccionar la intención, ¿sabes, no? De esa escena, porque en un momento salía pues todo débil, ¿no? Hasta que hubo un feedback ahí en plena escena, ¿no? Eso no sé si te lo voy a contar Juan Pablo. Pero entonces se volvió mucho más poderosa. Entonces inclusive el coreógrafo y el director en el momento que vieron las primeras imágenes, oye, acá necesitamos esta acción, que levante más los brazos, ¿no? Hay que aprovechar, por ejemplo, estas sombras, ¿no? Porque estas sombras te perfilan mucho más, entonces elevan mucho más los brazos, ¿no? Los tienen mucho más, le agregan elementos. Entonces es una construcción, yo creo, ¿no? Empieza con un potencial, ¿no? Pero ya en el momento con los elementos comienza a crecer mucho más, ¿no? Entonces, pues la razón, y esa es una autocrítica a la producción peruana, es que es importante tener estos momentos de ensayo con los elementos y todo, que por temas de presupuesto a veces no lo tenemos, ¿no? Y tenemos que crear ya a 3-4 días de la avant premiere, ¿no? Bueno, y tú lo sabes, ¿no? Como en otras latitudes, ¿no? Lo hacen ya un mes antes, ¿no? Con todo, ¿no? Entonces, o sea, seguimos en exploración ahí, ¿no? Se exploran cosas, inclusive colores, ¿no? Ya colores estaban definidos, pero yo creo que es una exploración y en dirección mismo también, ¿eh? O sea, hay ciertas cosas que de repente no funcionan, pero se cambian, pero por el bien de la obra, ¿no? Entonces, es un proceso bastante rico, ¿no? Sobre todo en estas escenas puntuales que han mellado en el público, como por ejemplo a ti que lo has mencionado y que lo has tocado, pues, ¿no? Para esta entrevista, ¿no? Que esos son los momentos, ¿no? Que fue de esa manera, ¿no? Y creo que lograron su cometido, ¿no? Por el poder, ¿no? Por el poder que conjugaron entre música, ¿no? Volúmenes, ¿no? Historia y todo lo que hay detrás, ¿no? No te imagines, José, que no sabemos luchar, que agachamos siempre la cabeza. Mira este soldado, Simón, luchará contigo en Ayacucho, en la última batalla. ese soldado que no aparece en los libros, tiene la esperanza de ser libre. Cuando acabe esta batalla y la independencia sea nuestra, le pediré a Ñañita que se case conmigo.
pero no resistió a los disparos. Muchacho sin nombre de la fila número 1, una ráfaga de las fuerzas realistas le pasó por encima. Ñañita, ¿por qué viniste? El campo de batalla no es lugar para ti. No es lugar para nadie. No, no te vayas. No me dejes. Yo ya sabía, como te había dicho, que estos volúmenes gigantes iban a estar. Entonces, estos volúmenes gigantes, de todas maneras, requieren para poder maniobrar sus dimensiones, ¿no? Porque la luz tiene ese poder, ¿no? Impactarlas con diferentes sentidos de luz, ¿no? En lo que llamas en cualidad de la luz, la posición, ¿no? El poder de la posición de la luz y el sentido a donde va, ¿no? Porque puedes tener contraluz, puede ser cenitales o, ¿no?, laterales, ¿no? Todo eso tiene una implicancia en la dimensionalidad del objeto, ¿no? Entonces, por ahí yo ya tenía un set armado, ¿no? Para jugar, ¿no? Como te decía, como mis pinceles ya armados, ¿no? En el momento que me pidan que cale la sensación que iban a necesitar, ya sé cómo darle porque esta posición me da este código, ¿no? Sobre ella, entonces yo ya tenía una batería atrás, ¿no? En las cuales dije, mira, van a ver coreografías. A Juan Pablo veía que estaba armando ya sus imágenes, ¿no? Con sus corporalidades, que también estaban preciosas, estaban bien hechas, ¿no? Y eran para eso, ¿no? Y sabía también que habían los volúmenes de apertura, ¿no? Estos volúmenes grandes, ¿no? Entonces esto bueno, es una situación que ya lo veía venir. Simplemente ahora habría que manejar los momentos. En el momento de esta escena hay momentos, ¿no? Entonces primero es la apertura del portal, ¿no? Donde muestran a los personajes. Aún todavía no los identificas, pero sí sabes que son cuerpos de seres humanos. Los elementos perfilados también ya te indican te dan otro símbolo, ¿no? Otro significado de lo que es este grupo, ¿no? Luego de ahí la situación musical también ingresa, pero también ingresa con una especie de intro, y ahí comienza a agarrar forma, ¿no? Y comienza musicalmente agregándole más símbolos, ¿no? Entonces es una acumulación de símbolos, ¿no? Que ya viene arraigada de una escena anterior, ¿no? Como preámbulo, ¿no? Y como preámbulo de la escena posterior, en las cuales los símbolos se aumentan y da un significado global, ¿no? Entonces, como luz, por ejemplo, lo primero que hago es tener un contraluz suave, ¿no? En un color saturado, azulado, ¿no? Que me permite tener la situación aún fría, ¿no? Empezando también con la introducción musical, ¿no? Luego comienza a darle más forma en la medida que corporalmente comienzan a enfatizar, ¿no? A ponerle fortaleza a los movimientos, ¿no? Y a poder dar más código a la gente, los elementos, las situaciones en los brazos, los perfiles de los rostros, ¿no? Y comienza a darle una luz mucho más legible para el público, ¿no? Una luz más legible al público. Y con los tiempos también, con los tiempos de cues, de cambio de luz, en las cuales la música, con las cuales yo me sincronizo con la música, ¿no? Entonces comienzo a generar momentos y a hacer, revelar todas las formas, ¿no? Plásticas, ¿no? Y también darle información a través de intensidades y colores para que se pueda entender gradualmente de lo que estamos viendo, ¿no? Porque es la apertura de un retablo, ¿no? Hay personajes allí que están significando esa situación de retablo y tienen que ser identificadas, pues, ¿no? Para que se pueda entender. Y no solamente eso, sino que tiene vida, ¿no? Y luego la coreografía va hacia un contexto de poder narrar estas escenas que existen en los retablos ayacuchanos y puedan comunicar lo que cada personaje, ¿no? Que está involucrado en estas pequeñas escenas que existen en los retablos, y con la música creo que eso compone una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces fue así. Entonces comenzamos de atrás hacia adelante mostrando los personajes y luego comenzaba a darle mucho más algunos frontales para que puedan identificar también las acciones corporales, también los rostros, ¿no? Y también mostrar también el trabajo del vestuario, ¿no? También es importante que vean también la simbología que ha puesto el vestuarista, el maquillador, ¿no? Progresivamente, porque ellos también están comunicando algo en ese momento, ¿no? Entonces todo ello creo que genera
Yo lo vería como la transición de un retablo, bueno, ceremonial, ¿no? Con un movimiento ceremonial, ¿no? Que hace que esto plásticamente se vea potente, ¿no?